Tienes inversiones en Bitcoin y criptomonedas y tienes incertidumbre porque no sabes cuál es el tratamiento fiscal correcto que en México le debes de dar a cualquier transacción, operación, enajenación que hagas con estos activos virtuales como es Bitcoin y demás criptomonedas. Pues quédate porque en este video te voy a compartir una guía completa, actualizada, con aquellas disposiciones fiscales que en México pueden resultar aplicables. También te voy a dar a conocer cuáles son las obligaciones que existen, algunas disposiciones que aplican y que debes de cumplir, puesto que de lo contrario puede haber multas severas, pero también te voy a dar a conocer algunas estrategias y algunas recomendaciones para que tú quedes protegido desde el punto de vista fiscal, porque estamos en una era, en una nueva etapa en donde el SAT cada vez cuenta con mayores herramientas, mayor intercambio de información, y ahora este tema de las criptomonedas, del Bitcoin, ya no pasa desapercibido. Entonces es muy importante que conozcas esta información que aquí te voy a compartir para que estés debidamente protegido. Pero antes de que iniciemos y relacionado con el Bitcoin, si para ti es importante, entonces te voy a hacer una recomendación para que lo protejas aún más y sobre todo lo administres bien. Por lo que te quiero recomendar una cartera súper poderosa para administrar Bitcoin, Lightning Network, Liquid y USDT desde un solo lugar, sin intermediarios, swap atómicos, sin permisos, sin compromisos. Esta cartera está enfocada 100% a la privacidad, seguridad y usabilidad para el uso diario. Esta cartera, pues yo creo que todo Bitcoiner debe de tener, está enfocada principalmente al Bitcoin porque te va a brindar una soberanía financiera que va a estar al alcance de tus manos. En este sentido, nuestros amigos de Bitcoin Pro nos están otorgando un código que aquí te voy a compartir, que para que todos aquellos amigos de Abolaulex lo apliquen. Esta cartera tú la puedes descargar totalmente gratis. Ahí te estoy compartiendo la dirección en pantalla para que tú la descargues. La puedes usar en Android, en Mac, en iOS, y la puedes instalar y puedes utilizar 100% seguro todas tus operaciones que hagas con el Bitcoin. Este código que te estoy compartiendo, tú lo vas a poner cuando descargues esta aplicación, ya cuando lleves a cabo todos los pasos para que quede debidamente establecida tu cartera. Entonces, escúchame bien, con este código que te voy a compartir, bueno, que aquí te estoy compartiendo en pantalla, vas a tener un 50% de descuento en comisiones de cualquier movimiento que hagas con esta cartera, sean swaps, sean trades y demás. Tú vas a tener un descuento del 50% en comisiones. Escúchame bien, esto va a ser de manera perpetua. Entonces ya sabes, ahí la puedes descargar. Entonces ya sin mayor dilación, aquí les voy a compartir estos puntos que les mencionaba al inicio del video, que creo yo te van a resultar de gran utilidad. Entonces, bueno, criptomonedas Bitcoin en México. Es importante, aquí estamos haciendo una compilación de los criterios de los artículos más importantes que aplican. Es lo que todo inversionista debe de saber, porque la realidad de las criptomonedas ya llegó aquí para quedarse y ya demostró pues que esto va cada vez a crecer más, ya está teniendo más regulación. Estados Unidos ya está entrando duro y fuertísimo a esto. El tema del Bitcoin ya demostró que es un activo de acumulación, de inversión para conservar tu dinero, protegerlo, y tiene incluso una competencia muy fuerte con el oro. Actualmente los activos que mayor fuerza tienen para la acumulación son el oro y el Bitcoin. Entonces ya no es ninguna trampa, ya no es ningún engaño, ya es una realidad y tú lo sabes, por eso estás viendo este video, por eso te interesa. Entonces, ¿por qué importa este tema desde el ámbito fiscal para efectos del SAT? Porque, bueno, el SAT ya tiene su ojo en las criptomonedas, ya no le está pasando desapercibido, esto es algo que ya es real. Entonces, tenemos que hay más de 5 millones de usuarios activos de criptomonedas en México, pero también hay algo que es lo que te mencionaba al inicio del video, que genera cierta incertidumbre de que hay muchas interpretaciones, ha habido
muchos señalamientos, incluso han llegado a establecer que como no está debidamente regulado, porque esto lo debemos de reconocer, en la ley del impuesto sobre la renta y en la ley del IVA no hay todavía capítulos específicos desarrollados que pues aborden el tema de las criptomonedas. Aquí todo está quedando pues no una interpretación, pero ahorita lo vas a ver, ahorita vamos a ir explicando en dónde puede caer este tema de las criptomonedas. Pero esto es cierto, no hay una regulación establecida todavía, ya se está trabajando en ella. Y por eso ten mucho cuidado. Hay algunas personas que han dicho, ¿sabes qué? Como son criptomonedas, están fuera del sistema financiero mexicano, ni te preocupes, mientras no toquen el sistema financiero mexicano, no tienes que pagar impuestos. Ojo, esto es una mentira. Hay que tener mucho cuidado. Muchos señalan que al no estar regulado, pues no es objeto del impuesto y por lo tanto no aplica. Eso tampoco es verdad. Por eso esta guía te va a servir mucho. Ojo, es muy importante establecerte y que te quede claro que lo que aquí te estoy compartiendo es solamente un análisis, una interpretación que yo estoy haciendo de las disposiciones fiscales. Siempre debes de corroborar con tu contador, con tu asesor fiscal, esto que te estoy diciendo. Es decir, lo que yo te voy a decir aquí no significa que sea la verdad absoluta. Ten mucho cuidado. Yo solamente te estoy señalando lo que conforme a mi experiencia he visto, pero siempre verifica, siempre analiza bien con tus asesores. Entonces, lo primero que debemos de señalar es que las criptomonedas no son monedas de curso legal en México. Son activos virtuales, así están clasificados por la ley antilavado. Vender cripto sí genera obligaciones fiscales. No declararlas puede llegar a constituir evasión fiscal. Ya tenemos que el SAT cruza datos con exchange y cuentas bancarias. La informalidad sí tiene un riesgo real. Aquí ya ha habido algunas opiniones de pro de con, pero no están 100% certeras. Como te digo, hay mucha información sobre este tema, por eso tú tienes que verificar muy bien antes de hacer cualquier operación y sobre todo desde el punto de vista fiscal. Aquí te estoy compartiendo el marco normativo fiscal aplicable que puede resultar al tema de Bitcoin y de las criptomonedas. Estas son las bases legales que estimo yo pueden llegar a aplicar en las operaciones con cripto. Ojo, lo debes de analizar, lo debes de tomar muy concienzudamente y corroborarlo con tus asesores fiscales. Entonces, artículos claves que aplican aquí. Artículo 14, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué tenemos que se puede considerar las operaciones con cripto? Venta de cripto resulta igual a enajenación de bienes. Y ojo, aquí quiero ser muy específico y muy puntual en este punto respecto de cuál es el régimen aplicable o tratamiento fiscal que se le da a la compraventa de activos virtuales, criptomonedas, Bitcoin, Ethereum y demás. Como te menciono, no hay una regulación, no hay un capítulo específico aún dentro de las leyes fiscales, ley de ISR, ley del IVA, por lo que aquí estamos aplicando aquella disposición que es más afín por todas las características, por todas las operaciones y demás, y aquella que más se parece es enajenación. Por eso nos vamos a enfocar en estos artículos. Sé que hay muchas personas que dicen que resultan aplicables otros artículos, incluso de bolsa de valores. Más adelante te voy a decir por qué no resultan aplicables esos artículos. Aplica también el artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta, porque las ganancias son ingresos acumulables. Esto es clave para lo que vamos a explicar más adelante. También aplican los artículos 119 al 126 relacionado al régimen de enajenación. Y aquí aplican el tema de los cálculos y pagos. También aplica artículo 121 de la misma ley, deducciones más comisiones, que esto puede llegar a considerarse como deducible, costo más comisiones. También artículo 122, pérdidas en enajenación, amortizaciones en 3 ejercicios. Esto tu contador lo puede llegar a entender. Coméntaselo, analízalo con él para ver si hay coincidencia. Pero ojo, aquí viene lo más importante. El tema de movimiento, intercambio, operaciones con activos virtuales se considera una actividad vulnerable para efectos de lavado de dinero. Ten mucho cuidado.
hay una regulación ya específica, la vas a encontrar dentro del artículo 17, fracción 16 de la ley de lavado contra dinero, la famosa ley federal para la protección y la identificación con operaciones de recursos de procedencia ilícitas. Es el nombre completo, ¿no? No sé si ahí por ahí me equivoqué, siempre no me lo he aprendido de manera completa, pero se conoce como la ley versus lavado. Y también te recomiendo verificar la resolución miscelánea fiscal. Recuerda que cada año se actualiza, no te quedes con alguna regla específica que te dieron a conocer, siempre debes de estarla verificando cada año, que por lo general se publican al final del año, por allá entre el 27 y 31 de diciembre. Entonces, ¿cuándo estás obligado a pagar impuestos sobre la renta? Con el tema de las criptomonedas. Vendes Bitcoin, vendes algún otro activo, Ethereum y demás. Entonces, cada vez que vendes, cambias o dispones de tus criptomonedas, se genera el hecho imponible, es decir, la obligación de pagar impuesto, aquí como lo estamos viendo en este diagrama. Entonces, compras cripto, aumenta su valor, decides venderlo o cambiarlo. En ese momento nace la obligación fiscal. Entonces, ¿cuáles son las situaciones que sí generan la obligación? Vender cripto por pesos mexicanos, cambiar una cripto por otra cripto, cripto to cripto, pagar bienes o servicios con cripto y recibir cripto como pago de servicios. Ojo, aquí también se ha manejado mucho ciertas estrategias y ciertos consejos que yo tomo con pincitas, como se señala, en donde te dice, ¿sabes qué? Al momento de que tú tienes una cartera, una pues, tipo tarjeta de débito, pero cargada con criptomonedas, muchas personas te señalan, ese dinero no está en el sistema financiero mexicano, entonces no es del conocimiento aún del SAT. Está, pues como tú sabes, en la blockchain, que es en donde se manejan todas las criptomonedas, en particular el Bitcoin. Entonces te dicen muchas personas, tú lo que gastes con tus criptomonedas, con tu tarjeta, no va a ser del conocimiento del SAT. Ojo, esto no es 100% real, certero. Porque supongamos que tú tienes tu tarjeta, sí, efectivamente el SAT no conoce el dinero que hay ahí, pero tú pagas la luz, llegas a comprar algún boleto de avión, llegas a comprar alguna televisión, llegas a hacer cualquier movimiento, ojo, esto puede dar lugar a una discrepancia fiscal, porque el SAT sí te puede llegar a decir, el SAT sí tiene acceso a la información de los proveedores de servicios, entonces el SAT puede ver operaciones fuertes, operaciones recurrentes y puede llegar a cuestionar, oye, vi que tuviste en una tienda departamental, en el Palacio de Hierro, en Saks Fifth Avenue, en Liverpool, etcétera. Vi que compraste estos bienes y que en total han sumado 500,000 pesos. A ver, ¿de dónde estás sacando esos 500,000 pesos que no me estás tú declarando en tus declaraciones? Valga la redundancia, es decir, yo en tus declaraciones no veo esos 500,000 pesos. Entonces, para que tú gastes, debes de haber declarado ese dinero, es decir, tú no puedes gastar lo que no tienes. Ahí puede presentarse una discrepancia fiscal. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Sí, el hecho de que en tu tarjeta no esté en el sistema financiero, está en criptomoneda, pero gastas, tú ya estás haciendo un cierto cruce. Ahí sí pueden llegar a preguntarte, a cuestionarse y ahí sí puede haber una discrepancia fiscal. Existen procedimientos fiscales legales para hacer estos amarres y estas determinaciones. Ten mucho cuidado con esta situación. Planea siempre muy bien tus operaciones. Entonces, también, si tú recibes un pago en cripto, tú dices, oye, yo te voy a una asesoría, te vendo esto, te vendo aquello, deposítame en mi wallet, ¿no? Pues en mi cartera, como la que te mencionaba ahorita. No, es válido, se puede hacer, pero ahí también puede haber un cuestionamiento porque hay también operaciones, hay procedimientos para determinar que eso puede llegar a considerar también pues un incremento en tu patrimonio. Tú ofreces un servicio, hay persona que lo recibe y ahí hay trazabilidad. Entonces, ojo, esto no te da una invisibilidad al 100%. Situaciones en las que no se genera pago de impuestos sobre la renta con criptomonedas con Bitcoin, cuando tú lo conservas o el famoso HODL, ¿no? O el hold. O sea, es decir, tú compraste cierta cantidad de Bitcoin, la dejas ahí guardada, se va de manera exponencial, sube o también baja, porque sabemos
que el Bitcoin es muy volátil, pero si tú revisas los gráficos, las tendencias, el Bitcoin siempre es como una escalera, pero siempre va hacia arriba. La tendencia es siempre hacia la alza, entonces por eso es un gran activo para guardar dinero. Entonces, si tú haces hodl y no has vendido, ahí todavía no se genera el impuesto. Hasta que tú lo vendas, hasta que ya obtengas una utilidad, ahí se genera el impuesto. Tampoco, si tú transfieres entre tus propios wallets, entre tus propias carteras digitales, ahí tampoco se genera el impuesto. Pérdidas no realizadas, tampoco ahí se genera todavía el impuesto. Entonces, bueno, base de vengada, el ingreso nace en el momento de la venta, aunque los fondos queden en la plataforma. Aquí puede aplicar el artículo 119, párrafo tercero de la ley del impuesto sobre la renta. Aquí te pongo un ejemplo que verificarás tú con tu contador, con tu asesor fiscal, con tu especialista, cómo se calcula el ISR paso a paso. Entonces tenemos un primer punto, precio de venta, valor total recibido en la enajenación menos el costo actualizado. Aquí el precio de compra ajustado por la inflación conforme a los INPCs, más una deducción del 10% anual por los años transcurridos, menos deducciones. Aquí la buena noticia es que sí pueden aplicar como deducciones las comisiones del exchange y gastos de mediación directamente que estén relacionadas. Vas a tener un resultado igual a tu ganancia total. Ahora bien, aquí viene otro paso importante a considerar, que tú vas a dividir los años de tenencia. Vas a dividir entre los años máximos 20 para obtener la parte acumulable versus la que no resulte acumulable. Te va a dar como resultado parte acumulable, se suma tus demás ingresos y vas a aplicar la tarifa correspondiente. Artículo 152, que recuerda que es progresiva y puede irse hasta un 35%. Aquí estás viendo ya un ejemplo práctico, un ejemplo numérico. ¿Cuánto pagarías de ISR? Compraste un Bitcoin, supongamos en 300,000 pesos, y lo vendes en 800,000 pesos, 2 años después, ¿no? Obviamente estos son precios no actuales, pues estamos jugando aquí con los precios, pero para que tú veas aquí el ejercicio, aquí lo estás viendo, precio de venta, 800,000 pesos, menos costo actualizado, menos las comisiones del exchange, vas a tener una ganancia total de 468,000 pesos, dividido entre 2 años de tenencia, te da esta cantidad, parte acumulable de un año, y el ISR estimado, supongamos que aplique una tasa del 30%. Aquí si pagaste el provisional del 20% sobre los 800,000, puede resultar igual a 160,000. Podrías estar recuperando hasta 89,800 en tu declaración anual. Pero ojo, estos son estimados. Estas son operaciones que debes de hacer ya desde el punto de vista financiero con tu contador fiscal. Y aquí vienen las buenas noticias en donde, bueno, tú dices, híjole, pues yo había pensado que con el tema de los Bitcoin, criptomonedas, pues iba a estar invisible, que para eso servían las criptomonedas, para no estar en el servicio fiscal, en el servicio financiero, ¿dónde están aquello que se hablaba de la independencia total financiera, descentralizada, que ya no íbamos a pertenecer a los bancos y demás? Ojo, eso es independiente. Aquí recuerda que quieras o no, el mundo actual todavía sigue estando organizado con fiat, con bancos, con transacciones bancarias. Muchas de las cosas aún se tienen que hacer con fiat, todavía se tienen que hacer dentro del sistema financiero. Entonces, aún no hay todavía pues esa estructura para que todo se pueda hacer por completo con criptomonedas. Entonces, mientras sea así, tú tienes ganancias, tienes operaciones, lo metes el dinero al sistema financiero, vas a tener que atenerte a las reglas. Qué bueno que sería que hubiera ya esa libertad total, pero aún no es. Pero se está avanzando a pasos agigantados en ese sentido. Entonces, hay deducciones autorizadas. Reduce tu impuesto sobre la renta legalmente. Aquí aplica el artículo 121. Entonces, bueno, estas deducciones pueden disminuir tu ganancia gravable. Una de ellas es el costo comprobado de adquisición, es decir, el precio que pagaste por la cripto. Debes tener comprobantes, FDI, estado de cuenta del exchange o documento equivalente.
Conserva siempre esos documentos, guárdalos, no los tires, no los desestimes, no los borres. Eso te va a servir sobre todo para cuando te pudiera hacer un requerimiento el SAT y te puedan pedir explicaciones. Tú ya vas a tener cómo comprobar o aplicar de manera fiscal esta deducción. También la actualización por la inflación conforme a los INPCs. El costo se va a ajustar por el factor del INPC del mes de compra al mes anterior a la venta. Obviamente, a mayor inflación, pues hay menos ganancia gravable. Ahí puede jugar en ese sentido. También hay una deducción del 10% anual. Para bienes muebles, el costo se reduce un 10% por cada año transcurrido desde la adquisición. Es importante para tenencias largas. Y también las comisiones de los exchange son deducibles. Si aquí te hacen, pues bueno, tú haces operaciones constantes y pues está viendo estos cobros de las comisiones del exchange, eso también puede ser deducible, pero como te lo dije, ahí te hemos estado compartiendo esta promoción. Recuerda, descárgate esta aplicación, aplicas el código y vas a tener descuentos en estas comisiones. Ahora bien, un requisito clave. Toda deducción, recuerda, debe de estar amparada con documentación comprobatoria. Aquí también aplica la famosa materialidad. Conserva tus estados de cuenta, conserva tus CFDIs, siempre guarda tus reportes del exchange y lo que establecen las disposiciones fiscales es que sea al menos durante 5 años. Ahora bien, pregunta importante, ¿las pérdidas en criptomonedas en Bitcoin son deducibles? Aquí nosotros acudimos al artículo 122 de la ley del impuesto sobre la renta y la respuesta es sí. Las pérdidas por enajenación de criptomonedas pueden resultar deducibles, ojo, con reglas específicas. Regla general, encontramos en este artículo. Las pérdidas solo se pueden amortizar contra ganancias de la misma naturaleza, es decir, otras ventas de bienes muebles. Se pueden aplicar en el mismo ejercicio o en los 3 siguientes actualizados por inflación. Entonces, ¿qué si deduzco? Venta de Bitcoin con pérdida, venta de Ethereum con pérdida, cualquier enajenación de activo virtual. ¿Contra qué lo aplico? Ganancias de otras criptos en el mismo año, ganancias de otros bienes muebles y saldo en los 3 años siguientes actualizado conforme a la inflación. ¿Qué no funciona? Pérdidas no realizadas, es decir, el activo baja, pero no lo vendes. Eso no va a jugar obviamente como una deducción, como una pérdida. Comprar contra sueldos o honorarios y pérdida de más de 3 años anteriores. Entonces, aquí una estrategia que te recomiendo es que si en diciembre tienes ganancias, considera vender activos en pérdida para compensar tu carga fiscal del ejercicio. Esto verifícalo con tu contador. Ojo, esto es importantísimo. Obligación del CFDI. Tienes que facturar cuando vendas tus activos. Entonces, aquí pueden resultar aplicables artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Veíamos al inicio del video que esto no está establecido al 100% en las disposiciones fiscales de ley de ISR, ley del IVA. No hay capítulos especiales aún de las criptomonedas, pero como te lo estamos viendo, te lo estoy mencionando, aquí estamos aplicando aquellas disposiciones que son más moldeables, que le resultan más acordes, en donde se ubica más el tema de las criptomonedas. Entonces, al estarse considerando como una enajenación, aplican las reglas de la emisión del CFDI. Estos artículos, el 29 establece que quienes enajenen bienes deben expedir CFDI. Es una obligación ineludible. Si no tienes RFC del comprador, aquí las reglas establecen que puedes utilizar un RFC genérico, público general en México. Para exchange extranjeros, RFC genérico. Omitir el CFDI por estas transacciones puede ser equivalente a una multa fiscal, está regulada. Entonces, recomendación práctica. Como te menciono, el SAT no tiene lineamientos específicos relacionados con el trading de alta frecuencia.
Por lo que, mientras tanto, emite CFDIs al consolidar operaciones del periodo o retirar fondos a tu cuenta bancaria. Ojo, te lo vuelvo a repetir, conserva tus estados de cuenta y los reportes de tu exchange como respaldo. Cuando el SAT ya emita criterios específicos, por eso siempre debes de estarlos verificando, estar muy atento, pues actualiza ya tu forma de operar, tu forma de organizar. Entonces, esto es muy importante que lo tengas en consideración. Aquí hay otro aspecto fundamental que debes de tomar en cuenta, muy importante. Causa IVA la compra, venta de criptos, de Bitcoin, Ethereum y demás. Bueno, aquí hay una zona de incertidumbre más acentuada que respecto al impuesto sobre la renta. Aquí no está 100% regulable y aquí no resulta, por señalarlo de cierta manera, tan pues un traje a la medida como si resulta lo aplicable al tema de la enajenación. Entonces, bueno, hay muchos criterios, muchos análisis, muchas opiniones de expertos en la materia, y es la siguiente: las operaciones con cripto realizadas como inversión, repito, como inversión, no causan IVA, pero el SAT no ha emitido todavía, insisto, una regla o un criterio oficial definitivo al respecto. Entonces, vamos a ver por qué no podría causar IVA la compraventa de Bitcoin y criptomonedas. Las cripto no son un bien en el sentido civil fiscal tradicional. Ese es un argumento a favor. La operación se asemeja a servicios financieros exentos de IVA. Aquí es importante mencionar que el artículo 9 de la ley del IVA establece algunas exenciones de IVA a servicios financieros y activos. Postura a favor, obviamente. No hay enajenación de bien corporal o intangible registrado. Vámonos ahora a lo que, pues bueno, el SAT podría argumentar del por qué sí aplica el IVA. Bueno, la ley del IVA grava toda enajenación de bienes en territorio nacional. Las criptomonedas no aparecen en la lista de exenciones del artículo 9 de la ley del IVA. Pero aquí volvemos otra vez a las interpretaciones. Aquí puede resultar aplicable ya una defensa fiscal de que las leyes se aplican de manera estricta cuando se refiere a sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, época de pago y demás. Bueno, pero esto ya sería una discusión posterior ya para una defensa. Ahora bien, también, ¿por qué sí puede causar IVA? Porque son activos virtuales con valor patrimonial real. Sin exclusión expresa es igual a potencialmente gravable. Recomendación que puedes hacer mientras tanto en torno al IVA: consulta con tu asesor fiscal la postura más adecuada aplicable a tu caso concreto. Documenta el criterio adoptado, así como sus fundamentos, que aquí te pueden servir, estos que aquí te estoy compartiendo. Monitorea si el SAT emite criterios o reglas específicas y considera el riesgo en auditoría si tu volumen de operación es alta. Entonces, como vemos aquí, hay una área de incertidumbre jurídica y hasta que el SAT no emita un criterio oficial, este punto requiere asesoría especializada. Esto también es importante, las operaciones con los exchange extranjeros. Muchos te dicen, ¿sabes qué? Pues no operes con exchange en México, ¿no? Con Bitso y demás. Vete a Estados Unidos, vete a otros países y ahí vas a ser invisible. Binance, Kraken, Gemini y otros similares. Entonces, ojo, aquí también te advierto, usar exchange internacionales no te libera del todo de las obligaciones fiscales en México. Esto tenlo muy, pero muy presente. Entonces, ¿por qué? Aquí te voy a exponer varios puntos, ¿no? Sé que hay muchas personas que dirán, hombre, no hay problema, no hay que exagerar. A mí a veces me dicen, usted, licenciado, es muy alarmista, es muy exagerado. Y no, no es que yo sea alarmista ni exagerado ni quiera vender terror. Yo soy abogado, tengo 20 años dedicándome a la materia fiscal. Yo solamente te comparto lo que yo he vivido y como abogado fiscalista que soy, bueno, yo tengo la obligación de decir los criterios e interpretaciones legales que pueden llegar a aplicar, que pueden pues tenerte un impacto. Sería para mí muy irresponsable. No, hombre, ni te preocupes. Mi obligación es decirte qué es lo que puede pasar. Entonces, pago provisional, tú eres el responsable. Si sin adquiriente mexicano que retenga el exchange, no te lo va a hacer como si lo hacen algunos exchange en México.
Bueno, tú eres el obligado quien debes de enterar el 20% sobre el monto total de cada operación dentro de los 15 días siguientes. Esto considerando el tema de que aplique la enajenación. Ahora bien, México es parte del Common Reporting Standard o el CRS, en donde los países participantes intercambian información de cuentas financieras. Si tienes cuentas en un exchange, en un país que tenga este reporte común, el SAT puede conocer tus saldos y movimientos. Ahora bien, aquí hay un punto importante. Puede resultar aquí la doble imposición. O sea, si en el exchange allá tú dices, allá me están reteniendo, allá me están aplicando, allá estoy pagando, bueno, tú lo puedes usar a tu favor. Verificar si existen tratados para evitar la doble tributación e incluso acreditar el impuesto que tú ya pagaste. Pero esto también tendrías que revisar. Tú debes de verificar que si no hay un intermediario nacional, la carga del registro, cálculo, reporte puede recaer 100% sobre ti. Entonces, exchange extranjeros como Binance no reportan al SAT, pero a través de este Common Reporting Standard sí puede haber una actividad ahí reclamable. Ahora bien, importantísimo, aquí sí puede haber un problema muy fuerte en cuanto a multas e incluso en cuanto a temas de naturaleza penal. Operaciones con criptomonedas, con Bitcoin, Ethereum y demás se considera una actividad vulnerable antilavado de dinero. Nosotros lo vamos a encontrar, como ya te lo mencionaba al inicio del video, en el artículo 17, fracción 16. Es una actividad vulnerable intercambiar activos virtuales de forma habitual o profesional. ¿Quién debe reportar? Obviamente el exchange o persona que realiza las operaciones cuando superen el umbral. Pero aquí, como veíamos anteriormente con exchange extranjeros, ahí no va a ser el exchange quien va a reportar, entonces podría recaer la obligación a ti, omites, puede haber una severa multa. El umbral del reporte va cambiando dependiendo de los años y también de cómo se consideren en los UMAS, pero actualmente a la fecha que estoy grabando este video son 210 UMAS, que equivalen, fíjate, no es tan alta la cantidad, 24,635.10 pesos. ¿A quién se reporta? Obviamente al SAT, Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Implica que es ilegal? No, o sea, que sea una actividad vulnerable, ojo, no es que sea algo prohibido, simplemente es una actividad vulnerable. ¿Por qué? Porque se puede prestar a que se utilicen criptomonedas, Bitcoin y demás para hacer ciertas operaciones ilegales, esconder dinero, tratar de evadirte. Por eso te digo que las criptomonedas cada vez están siendo mayor foco de atención precisamente por eso. También la ley de FinTech, los exchanges que operan en México como Bitso están registrados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como instituciones de fondo de pago electrónico y ellos están obligados por ley, salvo severas penas, de que si no ellos reportan ciertas operaciones que puedan resultar sospechosas, se meten en muchos problemas. ¿Y qué implicación tiene esto para ti? Pues el SAT puede cruzar tus movimientos bancarios con estos reportes. Si no declaras estos ingresos, puede haber auditorías, determinaciones presuntivas, discrepancias fiscales. Y ahora bien, también aquí hay una pregunta interesante. Entonces, si yo me dedico al comprar bitcoins, criptomonedas y demás, ¿en qué régimen o cómo me conviene tributar? ¿Como una persona física o como una persona moral? También estos son artículos que pueden resultar aplicables, como te mencionaba, son interpretaciones de aquello que resulta más moldeable. Pero como estás viendo aquí en este cuadro, si tú lo analizas, bueno, puede resultar de cierta manera para inversionistas de largo plazo con altas ganancias, la persona física tributar de esa forma puede resultar más ventajosa por el mecanismo de dilución que encontramos en el artículo 120 de Ley del Impuesto sobre la Renta, pero ojo, analiza tu caso con un especialista, ahí lo tienes tú. Entonces, semáforo fiscal, ¿qué está claro y qué no está claro en cuanto al tema del Bitcoin y criptomonedas? ¿Pagan impuestos, no pagan impuestos? ¿Cómo se deben manejar? Etcétera. Entonces, estado del marco jurídico. Lo que sí queda más claro, que podemos decir que sí está confirmado, es que vender criptos es igual a enajenación de bienes. Es en donde más cae el tema de las operaciones con criptomonedas.
Encontramos artículo 14 del Código Fiscal de la Federación y un criterio de la PRODECON que no resulta obligatorio, no resulta vinculable, pero sí resulta, pues, clarificador. Entonces, también, ¿qué puede estar confirmado? Ganancias son ingresos acumulables. Aquí aplica artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Régimen aplicable, ya lo mencionamos, del 119 al 126. Comisiones y costo actualizado son deducibles, ya lo viste. Pérdidas amortizables en 3 ejercicios, artículo 122, y es una actividad vulnerable. ¿Cuál es la zona gris del Bitcoin? Criptomonedas, bueno, que está también sujeto a mucha interpretación. Si aplica el IVA en operaciones con cripto, no hay nada claro, no hay nada oficial, no se han puesto muy en acuerdo en ese sentido. Y aquí, si nos vamos por la interpretación que resulte más favorable al contribuyente, pues podríamos señalar que se le debe dar un tratamiento de exención. Ojo, no del 0%, ¿no? De exención, porque como sabes, el 0%, una tasa aplicable así, pues tiene ciertos beneficios fiscales. Operaciones en exchange extranjeros sin retención automática te puede implicar una obligación a ti. CFDIs en trading de alta frecuencia, tampoco hay un lineamiento específico, solamente lo que vimos en cuanto a la obligación de emitir CFDIs por enajenación. Doble imposición, depende de dónde se haya llevado a cabo la operación para que tú puedas pues, argumentar la aplicación de algún tratado para evitar doble tributación. Ojo, aquí ha habido varias interpretaciones que quiero abordar. Hay algunas personas que dicen que debe de aplicar el artículo 129, que es lo relativo a las ganancias que se tienen en bolsa de valores. Aquí te digo, no es que yo tenga la verdad absoluta, pero lo que hemos visto, lo que hemos analizado es que no aplica. ¿Por qué? Porque las criptomonedas no son acciones. Por lo tanto, no aplica este tratamiento de bolsa de valores. Régimen de divisas y ganancias cambiarias. Aquí tampoco no aplicaría este tema porque, como ya lo vimos, actualmente, al día de hoy, las criptomonedas no es una moneda de curso legal. Exención como activo financiero regulado, no existe reconocimiento al respecto. Esto es lo que sí está claro y lo que no. Pero tú también verifícalo, tú también analízalo. Aquí va un punto importante que puede considerarse como una estrategia del inversionista fiscal inteligente. 5 acciones concretas que van a reducir tu riesgo y optimizar tu carga fiscal, que es lo que mencionábamos que te puede servir, pero tenlo muy presente. Siempre la recomendación lleva un registro detallado de cada operación, fecha, precio de compra, precio de venta, comisiones, plataformas, tipo de activo. Sin esto, el SAT puede hacer una estimativa de ingresos, determinación presuntiva, discrepancia fiscal y puede llegar incluso a un tema de inexistencia, simulación de operaciones, porque recuerda, aquí aplica la materialidad. 2, calcula la ganancia real, no el monto bruto. Aplica el costo actualizado, inflación más el 10% anual. Deduce comisiones y divide entre los años de tenencia. Esto también resulta importante. 3, entera el pago provisional a tiempo. 15 días después de la venta, si no hay un retenedor, si usas exchange extranjero, la obligación es tuya. El incumplimiento puede generar recargos y multas. 4, declara en tu declaración anual con todos los datos. Aquí el impuesto ISR definitivo puede ser menor al provisional. Puedes recuperar el excedente vía devolución o compensación. Y entonces, a manera de resumen de lo que aquí ya hemos analizado relacionado con cuál es el tratamiento fiscal que se le debe de dar a la venta de criptomonedas de Bitcoin en México, podemos señalarlo, resumirlo en los siguientes puntos que debes de recordar. 1, vender criptomonedas sí genera impuestos sobre la renta. Vimos que el tema del IVA ahí está medio en zona gris, pero el régimen que resulta más aplicable, más moldeable al respecto es lo relativo al de enajenación de bienes. 2, recuerda que tú vas a pagar sobre la ganancia real, no sobre el monto total de la operación. Esto es importante que lo consideres. 3, si tienes deducciones, recuerda que aplica el costo actualizado más las comisiones, entonces en ese sentido, utilízalas. 4,
Las pérdidas se pueden amortizar, por lo que la recomendación es que las uses de una manera estratégica. 5, recuerda, documenta todo, cualquier operación, cualquier intercambio, estados de cuenta y demás, guárdalos porque el SAT ya cruza información con los exchange y aquí puede haber multas, puede haber temas de materialidad. 6, siempre consulta con tu especialista. Las zonas grises como el tema del IVA, los airdrops, demás obligaciones, pues son temas que si no los usas, no los analizas bien, te pueden meter en severos problemas. Pero bueno, este fue el tema que les compartí aquí en este análisis que hicimos. Espero que les resulte de utilidad. Cualquier duda o comentario que tengan al respecto, ahí déjennoslo en la sección de comentarios y recuerden, bajen esta cartera que les recomendé. Ahí está el código y ahí están los demás datos en la descripción para que ustedes tengan un beneficio y estén bien protegidos respecto de sus inversiones. Pero bueno, como siempre, me dio un gran gusto saludarlos y aquí nos seguimos viendo en próximas ocasiones.